El presidente de la República, el presidente Petro, ha vuelto a proponer una vez más emitir dinero, es decir, imprimir dinero, y esta vez para reparar a las víctimas de la violencia en Colombia. ¿Esto es una posibilidad real, una amenaza o es una cortina de humo más? Vamos a hablar de esto hoy en Política en Serio. Para empezar, tenemos que decir que el presidente Petro, durante la campaña siendo candidato presidencial, ya había hablado de la posibilidad de emitir dinero, de pedirle al Banco de la República que imprimiera. Esto no es una noticia nueva, el presidente lo ha dicho varias veces. Ahí es importante notar que a pesar de esa propuesta que muchos la califican de irresponsable, que consideran que generaría inflación en el país, dañaría la reputación crediticia de Colombia a nivel internacional, así y todo, muchos votaron por el presidente Petro. Muchos tecnócratas que hoy son contradictores del gobierno del presidente Petro votaron por Petro y lo acompañaron para ser presidente, incluso con propuestas de ese grado de populismo. Muchos de nosotros nos opusimos desde el principio, incluso desde la campaña, a esa propuesta de emitir dinero. Sin embargo, el Estado colombiano tiene que cumplir a 9 millones de víctimas que fueron, en el acuerdo de paz firmado entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, se les prometió que iban a ser reparadas. Esta reparación de 9 millones de víctimas cuesta aproximadamente 334 billones de pesos. Una suma que el acuerdo de paz dijo que en 15 años sería reparada a esta cantidad de personas que han sufrido la violencia en Colombia. El gobierno del presidente Petro pareciera querer darle una vía rápida a esta reparación imprimiendo dinero, pero la verdad es que no es tan fácil. Hablemos del proceso de impresión de dinero o de emisión de dinero, como es el término correcto. El organismo, la institución encargada de hacer esto es el Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República, para ser más concreto, que está integrado por 7 miembros. El ministro de Hacienda del gobierno, un director del Banco de la República y 5 codirectores. El director actual, Leonardo Villar, termina su periodo prontamente y podría buscar una reelección. Leonardo Villar ha sido uno de esos directores del Banco de la República que ha tenido que sortear uno de los momentos más difíciles en la economía de Colombia por el altísimo crecimiento económico y el recalentamiento de la economía después de la pandemia del COVID-19 y por lo tanto imponer una tasa de interés muy alta para que la economía fuera, digamos, perdiendo ese recalentamiento y se estabilizara la macroeconomía colombiana. Leonardo Villar ha sido un buen director del Banco de la República y podría buscar otro periodo. Luego hay 5 codirectores del Banco de la República, uno que fue nombrado por el presidente Petro en reemplazo del exministro Alberto Carrasquilla, donde fue cambiado porque no se cumplía una ley de cuotas donde tenía que haber mujeres presentes en la Junta del Banco de la República, y por lo tanto el presidente Petro pudo nombrar a Olga Lucía Acosta, una economista heterodoxa, sin embargo con una carrera importante, respetada en el mundo de la economía, una académica, actualmente es codirector del Banco de la República, y luego 4 codirectores adicionales que están ahí, de los cuales 3 fueron nombrados por el gobierno del presidente Duque: Viviana Taboada, Mauricio Villamizar y Javier Jaramillo. Entonces, el presidente Petro el próximo año va a poder cambiar 2 codirectores adicionalmente porque se les vence el periodo a estos codirectores. En ese sentido, el presidente Petro, en el mejor de los casos, hablemos del escenario ideal para el presidente, quedaría con el ministro de Hacienda, con la doctora Olga Lucía Acosta, 2, y que nombre 2 más, quedaría con 4 codirectores de 7 miembros de la Junta del Banco de la República. Ahora, ¿dónde entra la fortaleza institucional y por qué aquí yo sí me hago del lado de que esto es una cortina de humo definitivamente del presidente de la República? Es que para poder emitir dinero, el gobierno el banco debe hacer un crédito al Estado, y este crédito, la aprobación de este crédito para poder emitir dinero, para poder imprimir billetes, necesita la unanimidad de la gerencia de la Junta del Banco de la República. Es decir, que de 7 estén de acuerdo con la emisión de este crédito y por lo tanto se puedan emitir billetes. Esto es prácticamente imposible de que ocurra. Es posible que Leonardo Villar, el actual director, se reelija y que al menos un codirector más, se oponga a esta posibilidad, y por lo tanto el gobierno no tendría la posibilidad de generar dinero como lo está diciendo el presidente Petro. Es verdad entonces que sí hay fortaleza institucional, es verdad que el Banco de la República y la Junta Directiva del Banco de la República son instituciones
sólidas e importantes para la democracia colombiana y que, como lo estamos viendo en este momento, generan un contrapeso efectivo al gobierno de un presidente que es populista. Y Colombia tiene mucho que agradecer a una junta directiva como la del Banco de la República, que protege al país de este tipo de propuestas populistas y que protege al país de que exista una altísima inflación por cuenta de las propuestas populistas de un gobierno que quiere la vía fácil, que no busca la austeridad, que no busca recortar gasto público para reparar a las víctimas que lo merecen, sino que quiere hacerlo por la vía fácil de repartir dinero. Un segundo análisis de esto, ¿cuál es? El presidente Petro acaba de obtener su peor desaprobación en las encuestas desde que empezó su mandato. De acuerdo con la última encuesta de Inbamer, el presidente Petro ya está en el 66% de desaprobación. Y por fin se rompió esa barrera del 30% de personas que lo apoyaban. Siempre se ha hablado que Petro puede decir lo que quiera, puede haber escándalos de corrupción, puede haber malas decisiones, mala ejecución del presupuesto nacional, pero que siempre va a haber un 30% de los colombianos que lo apoyan. Aquí yo creo que hubo una novedad importante en esta encuesta y es que ya ese 30% se rompió y ya el 29% de los colombianos, según la última encuesta, lo apoyan y un 66% de desaprobación. Como el presidente sabe que está en malos términos con la opinión pública, como sabe que su popularidad se ha deteriorado seriamente, el presidente necesita dar propuestas que le hable a su base electoral, que le hable a esa base que le prometió imprimir dinero, solucionar los problemas de Colombia, generar un cambio radical en Colombia, cambio que ha sido difícil de cumplir porque lo que hemos notado muchos que analizamos la política y nos gusta la política es que es un gobierno que habla bonito, habla mucho, pero es malo ejecutando, es malo llevando a cabo las propuestas en realidades y en políticas públicas. Claro, como el presidente tiene ahora 66% de desaprobación, tiene que salir con un gran titular, tiene que salir con una gran idea, y esa gran idea ha sido imprima dinero para reparar las víctimas. Algo que, oyéndolo así rápido, sonaría bien, uno diría, pues las víctimas lo merecen, son personas que han sufrido la violencia, son personas que han sufrido injusticias terribles y el Estado colombiano, además por compromiso, como dije con el acuerdo de paz de las FARC, debería repararlas. Suena bien, pero en la práctica es muy peligroso hacerlo, insisto, generaría inflación, dañaría la reputación crediticia de Colombia a nivel internacional y a nivel, digamos, institucional. El mecanismo para lograrlo es difícil porque necesitaría la totalidad de los miembros de la Junta del Banco de la República aprobando la emisión de crédito para poder imprimir billetes. Entonces, es inviable hacerlo. Es una cortina de humo el presidente y por lo tanto es algo que no se debe tomar muy en serio y que demuestra ya lo que yo llamaría el método Petro. Y es cuando está en problemas, tire grandes globos, lance grandes globos para desviar la atención de la opinión pública. Atención de la opinión pública que hoy es fundamental por muchísimas razones. Uno, porque el gobierno sigue sin condenar la dictadura de Maduro y sigue validando la dictadura de Maduro. Vamos a hablar de eso en otro episodio de Política en Serio. Dos, porque hay una desaceleración económica, una pérdida de confianza en el país y no ha habido hasta ahora una propuesta seria del gobierno en cómo reaccionar a esto. El sector privado se acaba de, digamos, de vincular con una reactivación del país con 55 billones de pesos para invertir en ciertos sectores y ha sido más mérito del sector privado que del gobierno nacional, quien además ha estigmatizado a los empresarios desde el principio del mandato del presidente Petro. 3. Una inseguridad rampante en el país, un ELN que sigue ganando territorio, un ELN que sigue teniendo la capacidad de presionar al Estado de todas las maneras, un ELN que ha vuelto a extorsionar masivamente, a secuestrar, y unos cultivos ilícitos que siguen creciendo y por lo tanto nutriendo de dinero a los grupos armados ilegales, empeorando así la seguridad en las ciudades, en el campo colombiano. Con tantos problemas que el presidente de la República tiene, con menos de 2 años de gobierno, con una desaprobación que sigue empeorando, claro que el presidente tiene que lanzar propuestas populistas, claro que el presidente tiene que buscar llamar la atención de su base electoral, de ese 29% que podría incluso seguir bajando, reduciéndose. Entonces lo hace lanzando una propuesta de esta de imprimamos billetes, prendamos la máquina de impresión del Banco de la República e imprimamos billetes, como si eso fuera así de fácil, como si eso no tuviera consecuencias y como si eso cualquier persona lo pudiera hacer. Pero aquí, insisto, la buena noticia es que hay fortaleza institucional, hay una junta directiva del Banco de la República y esto es una buena noticia para Colombia y es una buena noticia además para el país, más allá de Petro, porque demuestra esa fortaleza a las entidades internacionales, a la banca multilateral, a los inversionistas, al capital extranjero que podría llegar al país. Y es que por más que un presidente aquí de la República quiera hacer lo que se le venga en gana o lo que se le venga en sus ideas,
no lo puede hacer necesariamente. Ese fue el capítulo de hoy de Política en Serio, la emisión de dinero que el presidente Petro está proponiendo nuevamente. Y para cerrar, pensé, ¿qué libro recomendar hoy? Es un libro que, confieso, no he terminado, lo estoy leyendo, me ha gustado mucho y es Cómo avanza Colombia, del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Pensé que hacía, digamos, un buen maridaje que hoy que hablamos de macroeconomía, hablar de un libro de un exministro de Hacienda, un exministro de Hacienda que yo considero es una persona seria, una persona responsable, una persona que es un buen líder político y que hoy, desde la opinión, desde la literatura, desde la aparición en medios de comunicación, está generando conciencia sobre la necesidad de tomar buenas decisiones de política macroeconómica en el país. Es un libro que habla sobre cómo Colombia reactivó el sector infraestructura, sobre cómo Colombia ingresó a la OCDE, que fue un tema que me tocó a mí muy de cerca cuando estuve en el Congreso de la República del 2014 al 2018, y cómo el país ha tenido una tecnocracia, ha tenido un grupo de personas bien formadas que han ayudado a tomar buenas decisiones y a generar capacidades institucionales. Es un muy buen libro, lo recomiendo, a pesar de que es un libro, digamos, de un economista, de un exministro de Hacienda. Es un libro que está escrito en términos agradables, que cuenta anécdotas, que se deja leer y que también, digamos, es un buen testimonio de lo que han sido los últimos 20 años o 30 años de la historia política y económica del país. Cómo avanza Colombia, del exministro Mauricio Cárdenas, es el libro recomendado de hoy en Política en Serio. Nos vemos en el próximo episodio.